El aire de la mañana era fresco y los primeros rayos de sol apenas atravesaban la densa niebla que se cernía sobre la estación. Los copos de nieve se arremolinaban perezosamente, cubriendo el mundo con una silenciosa serenidad. Cerca de la entrada, un perro yacía acurrucado, con el pelaje cubierto de escarcha y el cuerpo enjuto tras años de espera. Las orejas de Max se crisparon ante el lejano estruendo de un tren que se acercaba. Pero su mirada profunda, conocedora, cansada, no se apartó del andén vacío. El frío le mordía las extremidades envejecidas, pero él permaneció allí, un silencioso centinela contra el paso del tiempo. La estación bullía de vida, con los pasajeros pasando a toda prisa, sus botas crujiendo contra el suelo nevado. Algunos se detenían, lanzándole trozos de pan o un sándwich sobrante, mientras que otros apenas lo notaban, demasiado absortos en la urgencia de sus propias vidas. Para ellos, Max era simplemente un elemento fijo de la estación, una leyenda, un susurro de lealtad entre los viajeros. Los niños lo señalaban, sus padres los arrastraban con murmullos desdeñosos. Y, sin embargo, él permanecía inmóvil, firme, esperando a alguien que nunca llegó. Ethan bajó del tren, con el cansancio oprimiendo sus hombros como un peso invisible. La estación no había cambiado. Los mismos bancos de hierro, las mismas luces parpadeantes del techo, el mismo aroma a cemento húmedo mezclado con café. La nostalgia lo aferraba, inquebrantable tras los años de ausencia. Sus ojos recorrieron la multitud, recorriendo los contornos familiares de su pasado, hasta que se posaron en una figura solitaria cerca de la entrada. Un perro, acurrucado pero alerta, con la nieve espolvoreando su pelaje. Ethan contuvo la respiración y se le aceleró el pulso. Había algo en ese perro, algo dolorosamente familiar. La mirada de Max permaneció fija en las vías, impasible ante la marea cambiante de gente a su alrededor. Sus profundos ojos castaños brillaron con un anhelo triste, una súplica silenciosa. Ethan dio un paso vacilante hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Como si percibiera su presencia, Max giró ligeramente la cabeza. Sus miradas se cruzaron, y por un instante fugaz, el mundo se detuvo. El reconocimiento titiló, sepultado bajo capas de tiempo y pérdida. Un nombre tembló en los labios de Ethan, pero no se atrevió a pronunciarlo. Todavía no te extraño, ¿verdad? Ethan se sobresaltó un poco al girarse y ver a un viejo jefe de estación a su lado. El rostro del hombre estaba marcado por el paso del tiempo, sus manos ásperas por años de trabajo. Siguió la mirada de Ethan hacia Max y suspiró. Ese perro lleva años aquí, esperando a alguien que nunca regresó. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. ¿Siempre ha estado aquí? El jefe de estación asintió, con los ojos ensombrecidos por algo cercano a la reverencia. Desde la guerra, desde antes de que aceptara este trabajo. Dicen que espera a su dueño. Un soldado que se fue y nunca regresó. Los dedos de Ethan se cerraron en puños. Un soldado. Una promesa. Un vínculo inquebrantable por el tiempo. Los recuerdos se agitaron, emergiendo como fantasmas bajo la nieve. Una versión más joven de sí mismo, riendo mientras un cachorro juguetón lo perseguía por campos dorados. Noches cálidas acurrucándose junto a la chimenea. Una promesa susurrada. Volveré por ti. La respiración de Ethan se entrecortaba. ¿Sería posible? ¿Podría ser realmente Max? Los pies de Ethan se movieron antes de que su mente pudiera comprenderlo. El agotamiento del viaje, el peso de los años. Nada de eso importaba ahora. Había algo más grande en juego, algo más profundo que la lógica o la razón. Dio un paso adelante, más cerca, su voz apenas por encima de un susurro. Máximo. El perro levantó la cabeza, con las orejas erguidas al oír el sonido. Y en ese instante, algo cambió. Un destello de reconocimiento. Un instante suspendido en el tiempo. Un amor que nunca se había desvanecido del todo. La vieja estación de tren guardaba secretos entre sus bancos oxidados y luces parpadeantes. Ethan había oído rumores de los lugareños, historias de un perro que había estado esperando a alguien que nunca regresó. Se llamaba Daniel. Recordó un vendedor anciano con la voz teñida de tristeza, un joven que solía venir aquí todos los días. Una mañana se fue y nunca regresó. Pero Max nunca dejó de esperar. La mirada de Ethan se desvió hacia la figura solitaria acurrucada junto a la entrada de la estación. Un pastor alemán curtido con la mirada fija en las vías. La devoción le oprimía el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba Max esperando? ¿Qué le había pasado a Daniel? Ethan observó a Max con más atención, notando la rigidez en su andar y la ligera cojera en su pata trasera. La lesión era antigua, pero nunca había sanado del todo. ¿Había sido un accidente? ¿Una señal de abandono? ¿O la cicatriz de un intento de fuga? El pensamiento rondaba la mente de Ethan. Max se sentó con una paciencia inquebrantable, con las orejas alertas a cada tren que pasaba, sus ojos escudriñando rostros, buscando
La lealtad era desgarradora, un amor congelado en el tiempo. Ethan sintió un dolor en el pecho. Este perro no solo esperaba, custodiaba un recuerdo, aferrándose a un pasado que se había desvanecido hacía mucho tiempo, al caer la tarde. Nubes oscuras cubrieron el cielo y un viento cortante aullaba en la estación vacía. Se avecinaba una tormenta de nieve, con gruesos copos cubriendo el suelo. Los viajeros se apresuraron a casa, envolviéndose en bufandas para protegerse del frío intenso. Max, sin embargo, permaneció inmóvil. La nieve se le pegaba al pelaje, su cuerpo temblaba, mientras se acurrucaba, con más fuerza, con una determinación inquebrantable. Ethan, observando desde la distancia, apretó los puños. ¿Cuánto tiempo podría soportar esto el perro? ¿Cuántos inviernos había pasado solo? La imagen inquietó a Ethan, con la conciencia atormentándolo. La estación se vació, pero Max se quedó. La tormenta reciaba, pero Max esperaba, y por primera vez. Ethan dudó en irse. El viento atravesó el abrigo de Ethan mientras daba un paso lento hacia Max. El perro se estremeció, pero no huyó. Ethan se arrodilló a su lado y le quitó la bufanda con cuidado. Toma, amigo, susurró, extendiéndolo con suavidad. Los profundos ojos castaños de Max se clavaron en los suyos. Había vacilación, una desconfianza cautelosa nacida del tiempo, y la pérdida, pero ninguna agresión. El frío le azotaba los dedos a Ethan mientras cubría el cuerpo tembloroso de Max con la bufanda. Por un instante, Max permaneció inmóvil, absorbiendo el calor. Luego, casi imperceptiblemente, dejó escapar un suspiro y su cuerpo rígido se relajó ligeramente. No fue aceptado. Todavía no. Pero algo era algo. Ethan reservó una habitación en una pequeña posada cerca de la estación, pero el sueño se resistía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Max, acurrucado en la nieve, esperando a alguien que nunca regresaría. La historia de Daniel lo atormentaba. ¿Qué había pasado? ¿Estaba vivo el hombre? ¿Abandonó a Max o fue algo más trágico? Las preguntas se retorcían en su interior, negándose a soltarlo. Al amanecer, solo sabía una cosa: no podía irse. Esta vez no. Ethan llegó a la estación con un pequeño contenedor de comida. Su aliento se percibía en el aire matutino. Max lo vio acercarse, inmóvil. Ethan dejó la comida y retrocedió un paso, con las manos en los bolsillos. Come, chico. No pasa nada. Max olfateó el aire, pero no se movió. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces, con pasos lentos y cautelosos, Max se acercó. Le dio un mordisco tentativo, sin apartar la mirada del rostro de Ethan. Algo tácito pasó entre ellos. No confianza, todavía no. Sin una posibilidad. Ethan exhaló y esbozó una pequeña sonrisa. No se trataba solo de alimentar a un perro callejero. Se trataba de ganarse un lugar en un corazón que había estado abandonado durante tanto tiempo. Ethan se arrodilló en el mismo lugar por quinto día consecutivo, dejando un plato de comida caliente. El aire invernal le ardía en la piel, pero permaneció quieto, esperando. A pocos metros de distancia, Max permanecía rígido, observando con recelo cada movimiento con su mirada penetrante. Está bien, amigo. No te haré daño, murmuró Ethan con voz firme pero suave. Cada día era igual. Ethan llegaba, se sentaba en silencio y dejaba comida. Y cada día, Max esperaba a que Ethan se fuera antes de acercarse con cautela a la ofrenda. Pero Ethan no se desanimó. Sabía que la confianza no se forjaba de la noche a la mañana. Y así, con paciencia, regresó una y otra vez. El mundo a su alrededor estaba en silencio, salvo por el ocasional susurro de los árboles con el viento. Ethan estaba sentado en el suelo frío, con las manos apoyadas en las rodillas, observando a Max, sin esperar nada a cambio. El perro no se fue, pero tampoco se acercó. En cambio, se echó a unos metros de distancia, moviendo las orejas al menor ruido. Un profundo suspiro escapó de su pecho, una silenciosa señal de reconocimiento. Ethan sonrió. Esto no era amistad. Todavía no, pero era algo. Un paso adelante, por pequeño que fuera. Se sentaron en ese silencio compartido, dos almas que no se hablaban pero se comprendían. Ese perro ha estado solo desde que Daniel desapareció, le dijo un anciano a Ethan con voz triste. Ethan frunció el ceño. Daniel, el chico que lo crió. Eran inseparables. El hombre suspiró, negando con la cabeza. Entonces, un día, Daniel simplemente desapareció, sin previo aviso, sin dejar rastro. El pobre Max ha estado esperando desde entonces. Ethan se volvió hacia donde Max yacía, acurrucado en la hierba cubierta de escarcha. Todo encajó porque Max estaba tan receloso, porque sus ojos reflejaban una tristeza demasiado profunda para ser una simple distracción de abandonado, dejado atrás, esperando a alguien que nunca regresó. Ethan apretó la mandíbula. Ya no, susurró con una renovada determinación asentándose en su corazón. Ethan extendió la mano con la palma abierta. Firme, sabía que no debía apresurarse. Max lo observó con recelo, olfateando el aire como si sopesara sus opciones.
Sus músculos se tensaron, sus instintos gritaban que se retirara, pero algo en la quietud del humano. En su paciencia, lo hizo detenerse, lenta y cautelosamente. Max avanzó. Lentamente. El instante se prolongó hasta la eternidad, mientras su nariz húmeda rozaba los dedos de Ethan. Ethan apenas respiraba. Entonces, finalmente. Un cambio, un roce vacilante contra su palma, el primer toque, el primer instante de confianza. Los dedos de Ethan recorrieron suavemente el pelaje áspero de Max, sintiendo el calor bajo el frío. Se estaba formando una conexión. Frágil pero real, la risa resonó en el aire, cruel y burlona. Un grupo de adolescentes estaba al borde del campo, apisonando la nieve en bolas antes de lanzárselas a Max. El perro se estremeció, con las orejas aplanadas y el cuerpo encogido de miedo. La furia de Ethan se encendió antes de que pudiera pensar Doye. «Déjalo en paz». Su voz era aguda, autoritaria. Se colocó frente a Max con los brazos extendidos como escudo. Una bola de nieve golpeó el hombro de Ethan, pero no se movió. «Vete». Los niños dudaron antes de dispersarse y su risa se desvaneció en la distancia. Ethan exhaló, con el cuerpo aún tenso. Detrás de él. Un suave movimiento, una cálida presencia presionaba su pierna. Max se había acercado. Sus ojos oscuros reflejaban algo nuevo, gratitud. La noche estaba tranquila, salvo por el crujido ocasional de la escarcha bajo las botas de Ethan. Max lo seguía ahora, siempre a una distancia prudencial. Pero esta noche era diferente. Un extraño se acercó desde el callejón. Su silueta le resultaba desconocida. Ethan se puso rígido. Un gruñido bajo y gutural retumbó desde la garganta de Max. Ethan bajó la mirada. Era el primer sonido que Max emitía en su presencia. Y no era miedo, era algo más. Una advertencia, una señal de reconocimiento, de protección. El extraño siguió su camino, desapareciendo en la oscuridad, y el gruñido de Max se apagó. Pero no se retiró. En cambio, permaneció junto a Ethan, su protector silencioso. Esa noche, Ethan soñó un niño de no más de 10 años, corría por un campo de hierba alta, con risas que resonaban en el aire veraniego. Un perro joven, enérgico, familiar, lo perseguía, ladrando de alegría. La escena cambió. El rostro del chico se veía más claro ahora. Cabello oscuro, ojos brillantes, los propios rasgos de Ethan lo miraban fijamente. Se despertó sobresaltado, con la respiración entrecortada. Recuerdos, enterrados y olvidados, se agitaron en su interior. Ya conocía a este perro. No era un perro callejero cualquiera. Max. Ethan se apretó las sienes. ¿Sería posible? Max había estado esperando no solo a Daniel, sino también a él. La mañana llegó con una claridad recién descubierta. Ethan salió con el corazón palpitante, buscando a Max. El perro esperaba, con las orejas erguidas y la cola moviéndose. No con cautela, sino expectante. «Eres tú, ¿verdad?», susurró Ethan. Las palabras parecían ridículas, pero innegables. Max no se movió. Simplemente miró a Ethan como si comprendiera más de lo debido. Lentamente, Ethan extendió la mano una vez más. Pero esta vez, Max no dudó. Dio un paso adelante. Presionando su frente contra la palma de Ethan, una promesa silenciosa se cruzó entre ellos. No fue casualidad. No fue una simple circunstancia, el destino los había unido nuevamente. Y esta vez, Ethan no iría a ninguna parte. Las manos de Ethan temblaban al ver a Max desvanecerse en la distancia. Sintió una opresión en el pecho, un dolor inexplicable le apretaba el corazón. Entonces, como un susurro del pasado, un recuerdo destelló en su mente, débil pero persistente. El ladrido de un perro, como la risa, el cálido peso del pelaje contra sus pequeñas manos, la voz de su padre diciendo, «Nunca lo olvides». Ethan, un vínculo como este es para toda la vida. Su le cortó la respiración. ¿Por qué esas palabras le resultaban tan familiares? Se agarró a la cabeza, cerrando los ojos con fuerza, intentando aferrar los fragmentos antes de que se le escaparan. Cuanto más se concentraba, más clara se volvía la imagen: un niño, un perro y una conexión inquebrantable. Pero, ¿por qué lo sentía como si fuera su propio recuerdo? ¿Y por qué Max se sentía como algo más que un simple vagabundo desesperado? Por respuestas, Ethan irrumpió en el ático de su madre, con el polvo arremolinándose en la tenue luz. Abrió de golpe viejos baúles, rebuscando entre ropa descolorida, cartas quebradizas y recuerdos olvidados. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera explicar por qué la presencia de Max lo conmovía tan profundamente. Entonces, enterrada bajo papeles amarillentos, encontró una caja de zapatos desgastada. Le temblaron los dedos al levantar la tapa. Dentro, descubrió juguetes viejos, una etiqueta oxidada para el collar y un fajo de fotos. Dudó antes de coger una, con el pulso acelerado. En cuanto la dio la vuelta, se quedó sin aliento. Allí, congelada en el tiempo, estaba una verdad que jamás debía olvidar.
Los ojos de Ethan se abrieron de par en par al recorrer la fotografía descolorida con las yemas de los dedos. Era él, sin duda, un niño pequeño de no más de 4 años. Sonreía junto a otro niño, abrazando a un pequeño cachorro de pelaje negro. El otro niño, más alto, con los mismos ojos marrones profundos, sostenía al cachorro firmemente en sus brazos. Ethan le dio la vuelta a la foto, con el estómago revuelto al leer las palabras garabateadas con letra infantil. Ethan, Daniel y Max para siempre. Su respiración se apagó en una exhalación temblorosa. Daniel. El nombre resonó en su mente como una canción olvidada. Max no era un perro cualquiera. Era su perro. Pero más que eso, Daniel era su hermano. Un hermano que había perdido. Un hermano que, sin saberlo, había dejado atrás. La habitación pareció inclinarse mientras Ethan se tambaleaba hacia atrás, agarrando el borde del baúl. Daniel era mi hermano, jadeó en busca de aire mientras los recuerdos lo inundaban. El accidente de coche, las visitas al hospital, los susurros. Su familia se fue en la oscuridad de la noche. Era demasiado pequeño para comprenderlo entonces, pero ahora todo estaba tan claro. Sus padres se lo habían llevado, intentando protegerlo del dolor, sin decirle nunca que Daniel se había quedado solo con Max. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Nunca habían vuelto por él? La culpa lo invadió, aguda e implacable. Daniel se había ido, pero Max había esperado, a través de las tormentas, a través del tiempo, a través de la soledad. Max nunca lo había olvidado. La visión de Ethan se nubló al comprender la verdad. Tenía que encontrar a Max. Ahora. Y Tean aferró la foto con el corazón latiéndole con fuerza. Sus padres nunca habían vuelto a hablar de Daniel. ¿Acaso habían dado por sentado que lo olvidaría? ¿Que el dolor se desvanecería si lo enterraban lo suficiente? Pero el vínculo que tenía con Max había perdurado. Aunque su mente lo hubiera olvidado, su alma no. Sus rodillas se doblaron bajo el peso de los años. Daniel había sido su protector, su mejor amigo. Max había sido su puente. ¿Cómo pude olvidarlo? Apretó los puños, el pecho le dolía de arrepentimiento, pero el arrepentimiento no era suficiente. Ya había perdido a Daniel. No perdería también a Max. Levantó la cabeza de golpe. Aún había tiempo. Si se movía con la suficiente rapidez, podría impedir que Max se fuera. Podía arreglar esto. Tenía que hacerlo. Ethan salió disparado del ático, con la adrenalina corriendo por sus venas. No se detuvo a explicar, no se detuvo a pensar. Solo a correr. Sus pies golpeaban el pavimento mientras corría por las calles, ignorando el ardor en sus pulmones. La estación de tren no estaba lejos, pero estaría lo suficientemente cerca. El pulso le rugía en los oídos al derrapar en una esquina, casi chocando con un vendedor. El perro. ¿Dónde está el perro negro? Jadeó. El vendedor señaló hacia el andén. A Ethan se le encogió el pecho. Corrió más rápido, abriéndose paso entre los pasajeros asustados. Sonó el silbato del tren. No, todavía no. Solo, un poco más, ahora podía ver a Max, sentado solo, con las orejas caídas. Por favor, no te vayas. Jadeando, Ethan subió a la plataforma a trompicones. Max, gritó. El perro levantó la cabeza, moviendo las orejas al oír la voz familiar. Pero había vacilación en sus ojos oscuros, una incertidumbre que le destrozó el corazón. Max ladeó la cabeza, observándolo como si intentara localizar un rastro perdido. ¿Se acuerda de mí? A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Habían pasado años. Demasiados. Quizás era demasiado tarde. Quizás Max había seguido adelante. Pero entonces, solo por un segundo, hubo un destello de reconocimiento. Un cambio en su postura. Una chispa de algo familiar. Ethan tragó saliva con dificultad y se acercó. Su voz se quebró al susurrar. Max, soy yo. Ethan. El perro alzó las orejas. Lo siento mucho. Nunca quise dejarte. Se arrodilló con las manos temblorosas. Ahora lo recuerdo. Daniel, tú. Todo. Por favor, Max, vuelve a casa. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba, rezando, deseando, mendicidad por la respuesta que daría Max. Por un momento, silencio. Entonces, Max gimió un sonido suave y entrecortado, antes de abalanzarse, derribando a Ethan. Su cola se movía con furia, mientras hundía la cara en el pecho de Ethan, arañando con las patas desesperadamente, como si intentara subirse a sus brazos. Ethan soltó una carcajada entrecortada, abrazando a Max con fuerza. Estoy aquí, susurró. Nunca más te dejaré. Y mientras Max le lamía la cara, Ethan supo, por fin estaba en casa. La nieve se arremolinaba a su alrededor, testigos silenciosos de un momento que llevaba años gestándose. Ethan se arrodilló en el suelo helado, conteniendo la respiración al extender la mano. Max, ¿de verdad eres tú?, preguntó con voz temblorosa, apenas audible por encima del susurro del viento.
El perro dudó, pero dio un paso al frente. Un sollozo ahogado escapó de Ethan, mientras rodeaba con sus brazos el curtido cuerpo de Max, enredando los dedos en el denso y enmarañado pelaje. El peso de los años de separación lo abrumó. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Nunca dejé de buscarte. Los habitantes del pueblo permanecieron en silencio, en reverencia. Sus murmullos habituales fueron reemplazados por una comprensión tácita. Habían visto al perro solitario esperar a través de las estaciones, su presencia formando parte del folclore del pueblo. Algunos habían dejado comida. Otros susurraban sobre el día en que finalmente dejaría su puesto. Y ahora, ante sus propios ojos, la leyenda había llegado a su fin. Una lágrima resbaló por la mejilla de la señora Holloway mientras murmuraba, después de todo, no estaba esperando en vano. Ethan se levantó, secándose la humedad de los ojos mientras extendía la mano. Vamos, chico, vámonos a casa. Max dudó, con las patas firmemente plantadas en la nieve. La estación había sido su mundo, su lugar de espera. Un suave gemido escapó de su garganta al mirar hacia atrás, como despidiéndose del pasado. Ethan no tiró, no se apresuró. Está bien. Ya no tienes que tener miedo. Tras una larga pausa, Max dio un paso tentativamente hacia adelante. Luego, otro y otro, hasta que finalmente caminó junto a Ethan hacia la casa que casi había olvidado. Ethan empujó la puerta. El resplandor de la chimenea proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Max se quedó en el umbral con la nariz crispada al percibir el aroma desconocido pero extrañamente familiar. Entró con cautela, presionando las patas contra la suave alfombra. El contraste entre el calor del fuego y el frío implacable del exterior era marcado. «Este es tu hogar ahora, Max». «Siempre lo fue», dijo Ethan en voz baja, arrodillándose a su lado. Por primera vez en años, Max se permitió creerlo. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación de calor. Max dio una vuelta antes de acostarse en la lujosa cama que Ethan había colocado junto a la chimenea. Exhaló lentamente, liberando por fin años de tensión. Sus orejas se crisparon mientras Ethan se sentaba a su lado, acariciando suavemente su pelaje con los dedos. «Lo hiciste bien, muchacho», susurró Ethan. Max suspiró y cerró los ojos. Ya no estaba alerta. Ya no soportaba el frío. Simplemente estaba a salvo. Simplemente en casa, esa noche, mientras el viento aullaba tras las ventanas esmeriladas, Max apoyó la cabeza en el regazo de Ethan. Ya no esperaba en la estación. Ya no observaba los rostros de los desconocidos que pasaban. El dolor de la ausencia, la esperanza infinita de un reencuentro, todo lo había conducido hasta allí. Ethan se acarició el pelaje. El constante subir y bajar de la respiración de Max lo mantenía en equilibrio. Ya no esperaba más de él. Estaba en casa. El viento aullaba por las calles vacías, mientras Ethan permanecía en la entrada del parque, con la respiración entrecortada. Le temblaban las manos al extenderlas, sin poder creer lo que veían. Allí, bajo la tenue luz de las farolas, estaba Max, mayor, más delgado, pero inconfundiblemente Max. Los mismos ojos, el mismo espíritu, el mismo amor que nunca se había apagado. Habían pasado los años, pero allí estaba, meneando la cola, con los ojos brillando, con una devoción inquebrantable. El tiempo había transcurrido, pero su vínculo nunca había flaqueado. El amor verdadero, desafiaba al tiempo y Ethan supo en ese instante que nada podría separarlos de nuevo. A través de cada tormenta, cada noche fría de búsqueda, cada día vacío de espera, Max nunca perdió la fe. Había recorrido incontables caminos, soportado el hambre y enfrentado la soledad, pero su corazón nunca flaqueó. En lo más profundo de su ser, siempre creyó que Ethan lo encontraría de nuevo, y tenía razón. En el momento en que Ethan lo llamó, Max no dudó. Saltó a sus brazos, meneando la cola furiosamente, con el corazón acelerado por la certeza. Había esperado, había resistido, y ahora, por fin, estaba en casa. La fe, la paciencia y una lealtad inquebrantable lo habían devuelto al lugar al que siempre había pertenecido. Durante años, Ethan había buscado un cierre, una señal de que Max estaba a salvo. Había buscado a su amigo perdido en cada refugio, en cada rostro que pasaba, pero su hogar se sentía incompleto sin él. Sin embargo, cuando volvió a ver a Max, allí de pie, esperando, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría, Ethan comprendió algo profundo. El hogar nunca se trató de paredes ni techo. Era el amor lo que los unía. Max había encontrado el camino de regreso, no a una casa, sino a la persona que siempre había sido su hogar. Y en ese momento, Ethan supo, sin importar a dónde los llevara la vida, nunca volverían a separarse.